Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga ricamente. Este que les habla, por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios, es su hermano y su amigo en Cristo, el hermano Francisco Benítez. Hoy quiero dar continuación con el estudio de la palabra basado en las señales antes del fin, que hubiésemos comenzado el 26 de octubre. Y le pido la disculpa a los hermanos porque estábamos experimentando unos problemas técnicos, así que vamos a reanudar con el estudio de la palabra del Señor en este momento. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el favor que tú tienes para con tus hijos y con tus hijas. Te damos gracias, Señor, por la compasión tuya de un día, Señor, salvar nuestras almas. Te damos gracias, Señor, por la fe que tú has depositado en cada uno de nosotros. Y ahora le pedimos, Señor, al Espíritu Santo, Dios mío, que nos ayude con el estudio de tu palabra, que nos dé sabiduría, entendimiento y sobre todo que aquellos que están escuchando, Señor, que sean edificados, y el que no es salvo, Señor, que pueda en este día, en esta hora, Señor, entregar su vida, su alma, su cuerpo, su todo a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos estas cosas, dándote gracias. Amén. Si los hermanos tienen su Biblia, le pido en este momento que nos acompañen en la lectura de la misma en Mateo capítulo 24. Vamos a hacer un corto repaso de lo que habíamos comenzado a hablar y seguimos, y vamos a dar estos estudios de 15 minutos, lo máximo por cada edición, 15 minutos, hasta que podamos añadirle más tiempo, ¿verdad? En el servicio que nos ofrece la internet. Amén. Así que Mateo capítulo 24, la palabra del Señor lee en el versículo 1. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba. Yo entiendo, amados hermanos, que esa frase ahí donde dice y se iba. Mire, hermano, cuando Jesús se va de nuestros medios, cuando Jesús se va, ¿verdad? De nuestros medios, se fue del templo. Yo digo, entiendo por eso que se fue su gloria también con él, ¿verdad? Se fue su gloria con él. Antes de esto, si usted mira el versículo 37 de Mateo 23, allí dice que Jesús lamentó, habla sobre el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y allí dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Oiga eso. Y no quisiste. Cristo le mostró su compasión a Jerusalén, pero Jerusalén, el pueblo judío, lo rechazó. Y aún así, vemos que Jesús suplica, le dice, Jerusalén, Jerusalén, suplica, ¿ah? Pero el pueblo judío está siendo un pueblo terco, y hay que tener cuidado con la terquedad, que la terquedad no llegue a nosotros y ya no querramos escuchar la voz del Maestro, la voz del Salvador. ¿Ah? Le muestra su compasión y lo rechazaron. Y entonces le dice en el versículo 38, le dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, desolación. ¿Qué es lo que hace Dios con los impíos? Los abandona. Y muchos predicadores no están hablando estas verdades, pero el impío, Dios lo abandona.
El que rechaza a Dios, Dios lo abandona, a no ser que se arrepienta y venga a los caminos del Señor y clame a Dios. Dice, ¿por qué? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo es que Cristo va a regresar al pueblo judío? Cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? El que cuando lo exaltamos a Él, entonces Él viene. Y dice aquí, versículo 24, capítulo 24, versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. ¿Qué templo? El templo de Herodes. Y dice la escritura en el versículo 2, respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando del templo del cual él había salido. Está hablando del templo de Herodes. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la Biblia es bien clara, hermanos. El retorno de Cristo, cuando miramos Apocalipsis capítulo 19 allí, el capítulo 19, voy a leer en mis notas lo que dice. En cuanto a lo que acabo de leer aquí en el versículo 1, en el versículo 2, donde Jesús respondió a los discípulos y les dijo, ¿veis todo esto? Refiriéndose al templo, a la casa, a los edificios. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando de la destrucción de Jerusalén, de la caída de Jerusalén. Porque recuerde que leímos en Mateo 23, el versículo 37 al 39, donde Jesús lamentándose, llamando a Jerusalén. Mire, ahí habla de la caída de Jerusalén que tomó lugar en el año 70 después de Cristo. Esto, amados hermanos, es el trasfondo histórico de Apocalipsis. Hermano Benítez, ¿qué quiere decir eso usted con eso? Bueno, esta idea la estamos basando, o la estoy basando, mejor dicho, en las semejanzas que hay entre la primera mitad del sermón de Jesús en el Monte de los Olivos y los juicios de los sellos en Apocalipsis capítulo 6. Cuando nosotros combinamos esto con la evidencia de que los últimos días comenzaron durante la generación de Cristo y la observación de las alusiones, cuando miramos Apocalipsis, los capítulos 6 al 18, que hay unas alusiones allí acerca de la adoración al César durante el primer siglo. Sin embargo, aquel que es dispensacionalista, progresivo, no acepta que la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo es el cumplimiento final de Apocalipsis capítulo 6 al 18. Y yo quiero que notemos algo aquí, que los juicios de las trompetas y las copas, amados hermanos, suceden en secuencia, no todo a la misma vez, en secuencia. Y la intensidad de esos juicios, la intensidad de ellos se aumenta. Amados hermanos, estos juicios esperan su cumplimiento
en la última generación, cuando suceda. Así que esto es algo serio, hermano, lo que estamos viendo aquí, algo bien serio. Y volviendo a Mateo, capítulo 24, el versículo 3 dice, y estando Jesús, sentado en el monte de los olivos. ¿Dónde? En el monte de los olivos. Bueno, los discípulos, dice la escritura, se le acercaron aparte, diciendo, dinos. Y vamos a entender algo, que aquí hay tres preguntas en este versículo que son muy importantes que le prestemos atención. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esa es la segunda. Y del fin del siglo. Tres preguntas. ¿Cuándo sería destruido el templo? Esa es la primera. Bueno, en el año 70 se cumplió, pero él no se lo dijo. Estaban buscando señales. Y amados hermanos, aquellos que se pasan buscando señales son los que se meten en problemas, que se pasan buscando profetas. Oh, yo necesito oír palabra de Dios. Buscando profetas, alguien que le profetice, quieren ver milagros y ¿sabe qué? Ahí es donde cae. No andemos buscando señales. No andemos buscando profetas. No andemos buscando quien nos haga milagros. Hay que tener cuidado con estas cosas, hermanos. ¿Cuál sería la señal del fin de esta época? Por ahí se levantó uno que, bueno, hace años ya que está poniéndole fecha a la destrucción del mundo y que sé yo qué, que si ya las iglesias no deben, uno no debe congregarse y tantas poca vergüenza les llamo yo, que son hombres que no temen a Dios, son hombres que están poseídos por espíritus de adivinación, que es algo que vamos a estar cubriendo también en este estudio, porque hay muchos profetas por ahí que lo que tienen es nombre, muchos apóstoles, títulos que se ponen y bueno, las iglesias pues los contratan porque a veces le favorece al pastor o le favorece a la iglesia, a la congregación, que venga un profeta para llenar los templos. Y ahí es donde se mete el mismo diablo, se mete. ¿Ok? El mismo diablo. Estos discípulos, ay, ¿cuándo sería destruido el templo? ¿Cuál sería la señal de su venida? ¿Cuál sería la señal del final de esta época? Hermano, hay que dejar estas cosas. Hay que tener cuidado. Tenemos que recordar que el pensamiento de estos discípulos, judíos, estaba girando en torno a la gloriosa era del Mesías sobre la tierra. Ustedes saben que ellos lo que esperaban era que él viniera a libertarlos como si fuera un guerrero, ¿verdad? Un general militar, por así decirlo. Pero a eso no fue lo que él vino. ¿Verdad? No estaban pensando en la venida del Mesías por la iglesia. Amén. Pocos sabían, por no decir que no sabían nada, sabían poco acerca de esta fase de la venida del Señor. Su expectativa era su venida en poder y gloria para destruir a sus enemigos y reinar sobre el mundo. Así que ese no era el propósito con el cual vino el Mesías, vino Jesús. Tenemos que tener en claro que no estaban hablando del fin del mundo. ¿Ok? Vamos a
hacer una pausa y comenzamos con